Durante la guerra contra Rusia, Ucrania se ha enfocado principalmente en la defensa casi por obligación. Las restricciones y sus armas occidentales evitaron que Ucrania atacara por mucho tiempo. Cuando Ucrania empezó a atacar territorio ruso, sus asaltos con drones eran aislados antes de cambiar de objetivo. Pero ahora todo ha cambiado. Rusia no se recuperará de esto. La nueva estrategia de Ucrania ha sido decisiva y podría poner el futuro de la guerra en sus manos. Todo se resume en algo que ya mencionamos antes: las refinerías de petróleo en llamas de Rusia. El 25 de agosto, Reuters informó que Ucrania ha intensificado sus ataques con drones contra las refinerías de petróleo rusas, junto con su infraestructura de exportación de energía. En una serie de ataques destinados a paralizar ambos, hay un propósito detrás de este aumento en la frecuencia de los ataques. Buscan eliminar el sector clave de la economía rusa, del que Vladimir Putin ha dependido por años, para mantener entrando el dinero que necesita para financiar su brutal invasión a Ucrania. Cuando decimos dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares. Tan solo en 2024, Rusia ganó 192 mil millones de dólares por sus exportaciones de crudo, petróleo y productos derivados del petróleo. Eso fue un aumento del 2% en ingresos de estos sectores en 2023, aunque Rusia vendió 350 mil barriles menos diarios en 2024. Nada mal para un país que está gastando hasta $1.000 millones por día en la guerra que inició Putin, y uno que depende de los ingresos del petróleo y el gas para representar aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos presupuestarios. Ucrania reconoce la necesidad de actuar ante ese gran flujo de efectivo y en agosto tomó medidas. Una serie de ataques realizados durante el mes resultó en que 10 refinerías de petróleo de Rusia fueran dañadas y, en algunos casos, obligadas a dejar de operar. Reuters informa que esto interrumpió el 17% de la capacidad de refinación de petróleo en Rusia, equivalente a 11 millones de barriles diarios. Rusia trató de ajustarse. El 26 de agosto, Reuters reportó que aumentó en 20.000 barriles diarios sus exportaciones de crudo desde puertos occidentales. A simple vista, esto puede hacer parecer que Rusia está vendiendo más petróleo, pero eso no es lo que está sucediendo. El crudo es petróleo sin procesar y casi no se usa. El crudo debe transformarse en productos petroleros, ahí interviene el refinado. Los productos refinados del petróleo, como gasolina, diésel y combustible para aviones, valen mucho más que el crudo. Así que Rusia quiere refinar tanto como sea posible. De esa manera gana más dinero. Que Rusia aumente sus proyecciones de exportación de crudo indica que la estrategia de Ucrania sobre las refinerías está funcionando. Ese crudo iba a refinerías que Ucrania ahora deja fuera de servicio. Rusia debe omitir este paso para vender más petróleo crudo, lo cual tendrá un impacto claro en los ingresos que puede generar para la guerra de Putin. Sin embargo, no solo las exportaciones se han visto afectadas. El cierre de refinerías en Rusia afecta gravemente las necesidades internas del país. El 26 de agosto, United 24 Media informó que el precio de la gasolina en Rusia ha estado subiendo constantemente desde principios de mes. A inicios de agosto, una tonelada de gasolina costaba más de 77.000 rublos, unos $980, marcando un récord histórico, según el medio. Nuevos ataques a las refinerías hicieron que los precios subieran aún más. A mediados o finales de agosto, la tonelada de gasolina A95 llegó a 82.300 rublos, $1.023, y sigue subiendo. En total, las empresas rusas que compran la gasolina del país están pagando un 55% más ahora que en enero. Esos costos se están trasladando al pueblo ruso. Una de esas personas es Svetlana Besanova, que vive en la ciudad ocupada de Sebastopol, en Crimea. Destaca la actitud general dentro de Rusia en este momento. Resistiremos, pero esto afecta mucho el presupuesto familiar. Es realmente notable, comentó a Reuters. Esto ocurre mientras la inflación mensual en Rusia ha superado el 9%, la mayor parte de 2025 llegando a veces al 10%. Recién en julio, la inflación finalmente bajó del 9%, y aún así fue apenas, con la última tasa registrada siendo del 8.8%. Los precios ya están subiendo rápidamente para todo en Rusia. El alza de precios del combustible por los ataques de Ucrania afecta más el bolsillo del ruso promedio. Esas personas tal vez lo estén soportando por ahora, pero ¿por cuánto tiempo más? Estos problemas internos se agravan. El suministro de gasolina y otros productos refinados del petróleo en Rusia es ahora tan bajo que el país se ve obligado a racionar el combustible en algunas zonas. El Wall Street Journal informa que en Siberia y la Crimea ocupada ya hay racionamiento en estaciones de servicio. Cada vez que hay combustible disponible, se está vendiendo a precios mucho más altos que nunca antes. Es posible que algunas estaciones de servicio en Rusia especulen con los precios además de subirlos. ¿Y por qué no hacerlo?
Estas estaciones ofrecen un producto muy demandado y con poca oferta, aprovechando mientras pueden. ¿Pero tiene sentido para un dueño de gasolinera sin escrúpulos que quiere sacar el mayor provecho de una mala situación? En otras regiones de Rusia, el turismo estacional genera más presión. Reuters informó que en el puerto de Vladivostok, en el oriente de Rusia, hubo largas filas de autos en gasolineras. Las autoridades locales atribuyeron la escasez a la llegada de turistas en temporada. La realidad es que Rusia está experimentando una crisis de combustible, una que el país está luchando por contener. United 24 informa que el Kremlin está tratando de tomar medidas enérgicas contra los proveedores, quienes naturalmente quieren aumentar drásticamente los precios minoristas del combustible que están vendiendo. Para el pueblo ruso es un problema. Los altos mandos en Rusia parecen esperar que gasolineras y empresas absorban el aumento del 55% en los costos del combustible desde principios de 2025. Sin trasladar esos costos a los consumidores, Rusia también ha prohibido las exportaciones de gasolina desde julio de 2025 para mantener el suministro interno lo más alto posible. Sin embargo, estos esfuerzos para controlar daños están fallando. Han subido más del 10% cada año, superando los 60 rublos, unos 75 centavos de dólar por litro, según United 24. Los precios aumentan por la baja oferta tras ataques en Ucrania, la demanda estacional, cuellos de botella en ferrocarriles por prioridad militar y vuelos interrumpidos que obligan a más viajes en auto. Rusia enfrenta una crisis de combustible y Ucrania la está provocando. Aunque funcionarios rusos dicen que la crisis de combustible mejorará tras la temporada agrícola y en otoño, esto parece poco probable. Ucrania continúa atacando refinerías de petróleo y no hay señales de que pare. Cada ataque trae más complicaciones. Las sanciones occidentales se están combinando con los calendarios de mantenimiento de las refinerías que ya tenía Rusia, lo que hace que sea más difícil que nunca volver a poner en funcionamiento las refinerías dañadas. Quizá pienses, ¿y qué? Los ataques ucranianos a refinerías rusas impresionan, pero no son algo nuevo. Al menos eso es lo que parece en la superficie. Sin embargo, agosto ha marcado un punto de inflexión en la forma en que Ucrania ejecuta su estrategia para destruir refinerías. Ya ha atacado varias refinerías antes, pero antes estos ataques eran aislados. Lo que estamos viendo ahora es una versión de Ucrania que ha construido miles de drones de largo alcance y pronto tendrá misiles de largo alcance producidos localmente. Puede realizar ataques continuos a los recursos más valiosos de Rusia. Hablaremos de eso en un momento. El 22 de agosto, un comentarista militar conocido como Dmitriev resumió cómo la estrategia de ataques de largo alcance de Ucrania evolucionó hasta crear los problemas mencionados. En 2025 las tácticas ucranianas cambiaron, informó Dmitriev en Telegram. Antes eran aisladas. Una unidad se dañó, la planta bajó producción y se recuperó tras semanas. Ahora, los ataques ocurren repetidamente en las mismas refinerías: Ryazan, Novokuybishevsk, Syzran, Volgogrado y Afipsky. El simple ajuste estratégico ha causado serios problemas en el esfuerzo ruso por reparar el daño que Ucrania está causando. Como indica Dmitriev, Rusia no puede restaurar las unidades de procesamiento primario, hidrocracking y craqueo catalítico que Ucrania ataca, porque los ataques secundarios e incluso terciarios están causando aún más daño. Tras varios ataques, la refinería de Ryazan, que aporta el 5% de la capacidad rusa, detuvo la mitad de su procesamiento, mientras que la de Novokuybishevsk, 3%, sufrió daños en su procesamiento primario. El comentarista dice, este tipo de paros a largo plazo no habrían sido posibles con la estrategia anterior de Ucrania. Antes, Ucrania atacaba la refinería de Ryazan y luego la dejaba en paz por meses. Eso le daba tiempo a Rusia para hacer reparaciones, poniendo la refinería de nuevo en funcionamiento para que pudiera seguir operando, aunque fuera a un ritmo reducido. Rusia ya no tiene margen de maniobra. Ucrania ataca repetidamente, volviendo inútiles las reparaciones. Paul Warburg explica con más detalle en su análisis del 26 de agosto sobre la nueva estrategia de Ucrania. Para mucha gente, podría parecer simplemente más de lo mismo, dice Paul Warburg, pero no es más de lo mismo, para nada. Warburg continúa explicando la estrategia pasada de Ucrania de ataques aislados contra refinerías antes de pasar al siguiente objetivo, y luego agrega, y ahora Ucrania está atacando las mismas refinerías una y otra vez, la misma refinería varias veces. Y eso es hacer un esfuerzo concertado para realmente sacar de funcionamiento por completo instalaciones individuales. La estrategia pasada consistía en hacer agujeros casi como disparos al azar contra la refinación de petróleo de Rusia. Ahora, los ataques de Ucrania van directo al objetivo. Las refinerías corren grave riesgo de cerrar permanentemente. Si ocurre,
Rusia perderá ingresos de productos petroleros refinados, pues tendrá que vender crudo a países que no lo desean. Para empeorar las cosas para Rusia, Ucrania solo va a mejorar en el tipo de ataques que está realizando. En este momento, Ucrania está atacando las refinerías de Rusia con drones de largo alcance. Aunque efectivos, estos drones no tienen suficiente potencia explosiva para causar daños irreparables a Rusia. Eso, como la estrategia de Ucrania, está por cambiar. El 26 de agosto, Euronews habló de la nueva arma milagrosa de Ucrania. Esa arma es el FPE-5 Flamingo, que es un misil de crucero de largo alcance fabricado localmente, con un alcance de 1.864 millas, y capaz de transportar una carga explosiva de más de 2.500 libras. Si los drones están haciendo disparos aislados, el Flamingo es lo suficientemente potente como para dejar cráteres donde antes estaban las refinerías de Rusia. Aún mejor, el hecho de que este misil sea fabricado en Ucrania significa que el país no tiene que preocuparse por pedirle permiso a nadie más para usarlo. Eso es enorme. Especialmente ahora que se reveló recientemente que Estados Unidos básicamente le ha prohibido a Ucrania usar sus misiles de largo alcance en territorio ruso. Al imponer un proceso de aprobación difícil, Ucrania debe pedir permiso y esperar la aprobación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, antes de disparar. Ese proceso lleva meses en vigor, informó el Wall Street Journal el 23 de agosto. No parece que Ucrania haya recibido respuestas afirmativas a sus solicitudes. Warburg explica por qué el auge del flamenco podría ser clave en la nueva estrategia de Ucrania. Una vez que los flamencos entran en escena, pueden tener un impacto mucho mayor y pueden llegar mucho más lejos. En Rusia, estas instalaciones podrían quedar fuera de servicio de forma más grave, afirma. El flamenco podría ser el golpe final para Ucrania y devastar el refinado de petróleo ruso, hasta el punto en que la letanía de problemas que discutimos antes en el video termina pareciendo insignificante en comparación con lo que viene después. ¿Puede Rusia hacer algo ante la nueva estrategia de Ucrania? No. Esto se debe a otro problema que permitió a Ucrania crear esta estrategia evolucionada, explica Dmitriev en Telegram. El mapa de las refinerías rusas revela un problema estratégico clave. Las principales capacidades de refinación están concentradas en la parte europea del país, mientras que el consumo de combustible está creciendo en el lejano oriente, explica Dmitriev. Eso genera dos problemas. Primero, Rusia no puede simplemente enviar más crudo a las refinerías del este, donde estén lejos, fuera del alcance incluso del flamenco de Ucrania. La infraestructura simplemente no existe, y tomaría muchos años que Rusia no tiene para construirla. En segundo lugar, este conflicto entre tener refinerías occidentales satisfaciendo la demanda oriental crea más riesgos. El combustible y otros productos que Rusia está vendiendo tienen que viajar cientos, a menudo incluso miles de millas para llegar a donde necesitan ir. La gran distancia en la cadena de suministro da a Ucrania más oportunidades para atacar. Mientras los productos de combustible de Rusia están en tránsito, también estamos viendo que Ucrania daña esta cadena de suministro, como explica Dmitriev. Al mismo tiempo, se están utilizando vehículos aéreos no tripulados y drones marítimos en las terminales de exportación. Los ataques a Ust-Luga y Novorossiysk ya han detenido temporalmente el envío de productos petroleros. Madiar informó sobre los daños al oleoducto Druzhba, que suministra petróleo ruso a su patria histórica. Él afirma que Ucrania destruye tanto el petróleo refinado en origen como las instalaciones rusas para exportarlo. La única pregunta que queda por responder es, ¿por qué? Ucrania usará sus crecientes reservas de drones y misiles nacionales para destruir refinerías rusas. Gran parte de la razón depende del momento. Antes, Ucrania no contaba con suficientes drones para realizar ataques continuos como los actuales. También estaba enormemente restringida en cuanto a la cantidad de misiles que tenía y cómo podía usarlos. El primer problema ya no existe, y el segundo está en proceso de resolverse con la aparición del flamenco. Sin embargo, hay otras razones, una de las cuales se reduce a que Ucrania está harta y cansada de que sus aliados hagan negocios con Rusia, mientras al mismo tiempo la condenan por iniciar la guerra. Ucrania finalmente está dispuesta a decir que ya basta. Warburg dice que la gente ha estado comerciando con Rusia durante mucho tiempo. Expresamos nuestra frustración. ¿Ya terminamos? Warburg tiene razón, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Las compras de combustibles fósiles rusos por parte de la Unión Europea, o Unión Europea, en 2024, superaron la cantidad de ayuda militar que envió a Ucrania. La diferencia fue clara. 229.000 millones en combustible ruso contra 196.000 millones en ayuda militar. Ucrania podría decir con razón que la Unión Europea anuló cualquier ventaja que le darían estas compras. Aunque recibió sanciones y condenas, la Unión Europea siguió financiando a Putin y proveyendo a Rusia lo necesario para mantener la invasión.
Aquí hay hipocresía. Europa quiere todo sin perder nada. En 2025, Ucrania respondió atacando el petróleo refinado ruso y la infraestructura de transporte de gas natural, licuado y energía en su origen. La lógica es simple. Nadie puede comprar combustibles fósiles rusos si están en llamas y sus refinerías destruidas. Pero eso no es todo. Mencionamos que hay un elemento de tiempo que entra en juego en el caso de Ucrania. Con reservas de drones, debe ejecutar su estrategia de ataques repetidos a las refinerías. El tiempo también influye en lo que sucede diplomáticamente, lejos del campo de batalla. La reunión de agosto en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin podría estar influyendo en las acciones actuales de Ucrania. La reunión no tuvo grandes resultados desde la visión ucraniana y no hizo que Putin aceptara terminar la guerra. Días antes de la reunión en Alaska, Trump advirtió a Putin sobre graves consecuencias si no había acuerdo de paz. Probablemente, esas consecuencias eran las sanciones secundarias que Trump ya había amenazado. Putin pudo aprovechar la reunión en Alaska para ganar tiempo con Ucrania, romper el aislamiento impuesto a Rusia desde febrero de 2022 y salir sin acuerdos favorables a Ucrania. En los días posteriores a esa reunión, Rusia también ha descartado la posibilidad de aceptar que entren tropas europeas a Ucrania como parte de una garantía de seguridad. Lo que significa que sus demandas esencialmente no han cambiado, así que la estrategia mejorada de Ucrania es la respuesta. Ucrania está proyectando poder al lograr lo que las sanciones de Estados Unidos habrían hecho: dejar fuera de servicio las refinerías. Se le envía un mensaje a Trump: si quiere paz en Ucrania, debe actuar pronto. Ucrania no lo esperará más, y Estados Unidos podría volverse irrelevante. La nueva estrategia de Ucrania también manda un mensaje a Rusia. El canal de YouTube La Cortina de Silicio explica que ha detectado la mayor debilidad de Rusia. La industria petrolera y gasífera de Rusia, antes fuente de fortaleza económica y geopolítica, ahora es un punto vulnerable, un talón de Aquiles para la economía rusa y la maquinaria bélica de Putin. El canal resalta que el refinado ruso está principalmente en el oeste, como ya dijimos. Sin embargo, la verdadera debilidad aquí radica en lo profundamente que Rusia depende de sus combustibles fósiles para mantener su economía en funcionamiento. Ya mencionamos que los ingresos por combustibles fósiles son el 25% del presupuesto federal ruso. Imagínate que pierdes todos esos ingresos. Casi $200 mil millones perdidos porque Ucrania destruyó refinerías rusas al cambiar su estrategia y atacarlas repetidamente. Rusia enfrenta una situación económica desesperada. Business Insider advierte que el país podría agotar sus reservas financieras en otoño de 2025. Putin ha usado este fondo de emergencia para sostener la guerra, eliminar ingresos de Rusia mientras se genera una crisis interna de combustible. Terminas con una Rusia incapaz de seguir luchando. El Consejo Atlántico señala que el gran tamaño de Rusia es una debilidad ante la crisis de combustible. Ucrania busca aprovechar la vasta extensión de Rusia, su mayor debilidad, con ataques aéreos en todo el país, según el Consejo. El Kremlin no cuenta con suficientes sistemas de defensa aérea para proteger miles de objetivos militares y energéticos en 11 zonas horarias. Durante siglos, Rusia usó su gran tamaño para defenderse, pero eso ya no es relevante. Ucrania no necesita atacar la mitad oriental del país porque las refinerías a las que está apuntando están en el oeste. Drones y misiles no tienen las debilidades de las tropas terrestres que marchan largas distancias. Con un ajuste estratégico, Ucrania ha cambiado todo, y hay otro megamisil ucraniano del que Rusia tiene que preocuparse, además del flamenco. Descubre de qué se trata en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más sobre las tácticas de Ucrania. Gracias por vernos.